La teoría fascista, la teoría socialista, los valores fascistas y los valores socialistas son exactamente lo mismo. Hola, ¿qué tal? Aquí de vuelta por estos lados. Traigo a colación, nuevamente, el examen de otro argumento, esta vez proveniente del popular canal de YouTube de habla hispana, anarcocapitalista, libertad y lo que surja. Así es, se trata del señor que dedica el 99% de su tiempo a leer tweets o a ver TikTok de progres y feministas y lo que le queda lo usa para intentar exponer asuntos teóricos. Ese restante 1% es el que nos interesa, dentro del cual he encontrado un video que vale la pena examinar titulado El manifiesto fascista explicado. El fascismo y el socialismo son lo mismo, en el cual Libertad y lo que surja mantiene la tesis de que, teóricamente hablando, el fascismo y el socialismo son iguales. Prepárense para un video largo. Empecemos primero con el documento que el señor anarcocapitalista cita como su principal documento para demostrar su tesis de que el fascismo y el socialismo son lo mismo. Este es el Manifiesto de Verona, texto escrito parcialmente por el dictador italiano Benito Mussolini, también conocido como Il Duce, por su exministro de Cultura Popular, Paolini, y por el comunista arrepentido Nicolás Bombaci, el cual, por cierto, fue ejecutado como un traidor por los partisanos italianos, entre los cuales habían comunistas y socialistas. Ahora, lo más importante es brindar un contexto histórico de cuándo y por qué surge este documento, dado que Libertad de lo que surja no hace esto, y conforme avancemos se entenderá el porqué de dicha carencia en su video. En primer lugar, hay que destacar la fecha de publicación del Manifiesto de Verona, noviembre de 1943. Se trata de un momento histórico muy relevante. Ya estaba en marcha la incursión militar de las tropas aliadas sobre Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para este año, Mussolini ya había dejado de ser el guía todopoderoso de Italia, aunque la caída de su régimen ocurre concretamente a mediados de 1943 por medio de un golpe de Estado. No obstante, será rescatado posteriormente por paracaidistas alemanes de la prisión del Gran Sasso para luego trasladarse a la región de los Abruzos, en donde formó un nuevo gobierno al norte de Italia bajo la tutela de su aliado alemán, régimen que será conocido como la República Social Italiana y cuyo capital de facto fue la ciudad de Salo. Es decir, el Manifiesto de Verona ocurre luego de estos sucesos, luego de lo que podría calificarse como la primera muerte de Mussolini y la antesala de su ejecución en 1945. Y lo digo por si acaso, evidentemente cuando digo primera muerte lo digo en sentido metafórico. Ahora, al respecto nos indica el historiador francés Pierre Milza en su libro Los últimos días de Mussolini lo siguiente. Ese texto, llamado a convertirse en la Carta Magna del nuevo régimen y escrito parcialmente por Mussolini, representaba una especie de pacto. En el texto podía encontrarse la mixtura ideológica que había nutrido al primer fascismo, una mezcla de nacionalismo, populismo, socialismo, libertario y mazinismo. Este último se refiere al pensamiento de Giuseppe Mazzini, del cual Karl Marx dijo en una entrevista que era un idiota recalcitrante. En todo caso, continúa el texto, dice, no fue más allá de las intenciones y no tuvo mayor impacto en las masas, sobre todo porque su publicación coincidió con medidas tan impopulares como la reconstrucción de la milicia y el restablecimiento de un ejército destinado a luchar contra los aliados y contra los partisanos. El caso es que la razón de este giro se debe a que para finales de 1943 el principal enemigo del fascismo ya no era el socialismo, sino el capitalismo, o más específicamente, la burguesía traidora y el monarca traidor. Lo dice el propio Mussolini en uno de sus últimos discursos publicados
el 16 de diciembre de 1944 en la ciudad de Milán. Dice: entonces, ¿quién ha traicionado? La rendición de discreción anunciada el 8 de septiembre fue deseada por la monarquía, por los círculos cortesanos, por las corrientes plutocráticas de la burguesía italiana, por ciertas fuerzas clericales, unidas para la ocasión a los masónicos, por el Estado Mayor, que ya no creía en la victoria y fueron encabezados por Badoglio. Este último fue un militar que sustituyó a Mussolini como presidente del Consejo de Ministros de Italia tras el golpe de Estado del 25 de julio de 1943. En concreto, lo anterior demuestra que no se trata de un documento que surge de una situación de fortaleza, sino que más bien de debilidad. Volviendo a Milsa, este recuerda que este giro había olvidado que el fascismo solo había podido acceder al poder y mantenerse en él gracias a sus pactos con las clases dirigentes. Pero tras perder este apoyo a raíz de la guerra con los aliados, Mussolini y su séquito creyó que podría apoyarse ahora en las clases populares para renovar su régimen. Por ello, reza el 18º y último punto del Manifiesto de Verona que el partido fascista demuestra no solo que va hacia el pueblo, sino que está con el pueblo. Pero en realidad nada de lo que se propuso este manifiesto se pudo traducir en acciones reales, pues como ya indicó Milsa, la promulgación de este documento no tuvo mayor impacto en la sociedad italiana gobernada por Mussolini entre finales de 1943 a principios de 1945, pues la misma estaba en pie básicamente gracias al apoyo de sus aliados alemanes, es decir, no era una nación soberana. El historiador Stanislao G. Pugliese, en su obra Fascismo, Antifascismo Italiano, una antología crítica, indica lo siguiente al respecto. Desde septiembre de 1943 a abril de 1945, Mussolini intentó preservar la fachada de soberanía, pero en realidad la República Social Italiana se encontraba bajo el firme control de los alemanes. De hecho, en sus últimos discursos públicos entre 1943 y 1944, Mussolini solía hacer hincapié en que el pueblo italiano no había traicionado a los alemanes, sino que los traidores, como ya se dijo previamente, habían sido el rey Víctor Manuel III, los burgueses y los pseudofascistas. ¿Ven por qué Liberté lo que surge hace caso omiso de una contextualización histórica del documento que usa como única fuente, aparte de usar una frase también descontextualizada de Mussolini del 22 de abril de 1945, cuando estaba a escasos días de su ejecución y muerte el 28 de abril del mismo año? Si hubiese hecho dicha contextualización, todo su argumento se viene abajo. Continuar a estas alturas sería torturarme innecesariamente, pero como mi deseo de examinar argumentos es más fuerte, vamos a continuar con esto. Además, conforme avancemos notaremos más debilidades y fisuras dentro del argumento del señor anarcocapitalista. Vamos por parte. El Manifiesto de Verona está dividido digamos que en tres secciones. Una que está dedicada a la política interna, la otra que está dedicada a la política externa y la otra como una especie de política social y agraria. En la primera sección, Libertad de lo que surja nos vende, frase que suele usar este señor, la idea de que el fascismo es una ideología republicana. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Primero busquemos una definición de república. El artículo titulado República y Republicanismo, una aproximación a sus itinerarios de vuelo de Sergio Ortiz Lerroux, nos ofrece una buena definición de este concepto. Y dice así: la república designa una forma de Estado que se define en contraposición a la monarquía, en la que el ejercicio de la soberanía corresponde al pueblo, directamente o valiéndose de instituciones representativas. Ciertamente, en el primer punto del Manifiesto de Verona, se proclama la creación de la República Social y se abandona con ello la monarquía. Sin embargo, sin ningún tipo de contextualización, esto parece deberse a una decisión puramente ideológica. Pero la razón de este cambio se debía a algo más sencillo. Mussolini ya no contaba con el apoyo de la monarquía italiana ni de la clase burguesa. Y esto no lo digo yo. Veamos qué nos dice al respecto el propio Mussolini. Poco después de ser rescatado por los paracaidistas alemanes, este dio un discurso ante la radio de Múnich
el 18 de septiembre de 1943, e indicó lo siguiente, entre otras cosas. El coloquio que en Villa Saboya celebré con el rey duró 20 minutos, y quizás menos. Encontré un hombre con el cual todo razonamiento era imposible, puesto que él había ya tomado sus decisiones, y el estallido de la crisis era inminente. Tanto en la paz como en la guerra, ha ocurrido algunas veces que un ministro se vea obligado a dimitir, que un comandante sea destituido, pero es un hecho único en la historia que un hombre que, como el que os habla, había servido durante 21 años al rey con absoluta lealtad, sea detenido bajo el mismo techo de la casa privada del rey. Y más adelante dice, la misma dinastía cuyo rey declaró la guerra ha sido la que en el transcurso de ella han actuado como principal agente del derrotismo y de la propaganda antialemana. Estoy más que convencido que nunca de que la Casa de Saboya ha querido, preparado y organizado, incluso en los más mínimos detalles, el golpe de Estado, teniendo por cómplices y ejecutor a Badoglio, algunos generales cobardes y emboscados, y algunos envejecidos elementos del fascismo. No cabe duda que el rey ha autorizado, después de mi captura, las negociaciones que, quizá, habían sido ya empezadas entre las dos dinastías de Roma y de Londres. Puedo continuar, hay mucho más, pero creo que queda claro que el giro republicano nada tiene que ver con que le sea constitucional al fascismo, especialmente un fascismo que convivió con la monarquía italiana por más de 20 años. Ahora, como yo no soy deshonesto, creo que sería adecuado traer a colación otro fragmento de Mussolini proveniente de su discurso de Milán en el año 1944, el cual ya hemos aludido, en donde indica lo siguiente. Es un hecho histórico que el fascismo fue, hasta 1922, tendencialmente republicano, y son obvios los motivos por los cuales la insurrección de 1922 respetó a la monarquía. Si tomamos esto de manera literal, hay una sencilla pregunta que uno se puede hacer. ¿Por qué no hizo el giro hacia el republicanismo antes? Después de todo, tuvo desde 1922 hasta 1939 para hacer ese cambio, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, siguió conviviendo con la monarquía y la burguesía, y a ello podemos añadir, ¿por qué esperar hasta septiembre de 1943 para declarar la República, cuando para entonces la Italia fascista había perdido la guerra, y lo que se conforma en el norte de Italia no es más que una república satélite alemana cuyo fin era frenar el avance de los aliados desde el sur? Mussolini no ofrece una contestación convincente a esto. ¿Saben por qué? Porque no la hay. De modo que dicho cambio responde más bien a que el duce se sentía traicionado por la corona y como un niño malcriado dijo, así, pues toma ahora república. Pero claro, si todo lo que tienes como evidencia para sustentar tu punto es un párrafo de 2 líneas, pues se puede concluir cualquier cosa sin ningún problema. El siguiente punto termina por ser relacionado por la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero bueno, como dato curioso, sobre la constituyente mencionada en el punto 2 del Manifiesto de Verona, les dejo lo que dice Mussolini al respecto en 1944, un año después de la promulgación de este manifiesto. Dice, ahora bien, la constituyente no ha sido convocada. Este postulado no ha sido realizado hasta ahora y puede decirse que no podrá hacerse hasta que haya terminado la guerra. Guerra que pierde. Así que sigamos. De los siguientes puntos de la primera sección, lo más relevante a destacar de lo que interpreta libertad y lo que surja es que según él, al igual que en el socialismo, en el fascismo de Mussolini se otorga al Estado una función central. Es decir, el Estado comandado por una cúpula dirigente se encuentra inmerso en todos los procesos de la vida de sus ciudadanos. Es por ende un Estado totalitario. Ahora, desde un punto de vista teórico, ¿qué escribieron respecto al Estado aquellos teóricos marxistas que buscaron arribar a una sociedad comunista? Comencemos por el ejemplo más obvio, el Manifiesto Comunista de Marx, el cual dice lo siguiente. La burguesía conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Bueno, de momento parece que no les gusta el Estado.
Pero lo anterior sería una visión incompleta. Sin embargo, tenemos ante nosotros una cuestión central dentro del pensamiento marxista: la distinción entre el Estado burgués y el Estado en manos del proletario. Esta distinción quedará más clara con la siguiente cita: el proletario se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. Así que básicamente tenemos que el Estado moderno burgués, el cual funciona a favor de los intereses de la clase burguesa, y el Estado proletario, que funciona a favor de los trabajadores, que son las mayorías. Muchas de las prácticas que se recomiendan para este Estado proletario en el manifiesto comunista consisten en una centralización a manos del Estado de las finanzas, las empresas, la industria, el transporte, etc. No obstante, he aquí lo importante: estas funciones que realiza el Estado son transitorias, es decir, en algún momento determinado el Estado tiene que desaparecer, porque la sociedad comunista es una que ha logrado superar la lucha de clases que Marx condena en su manifiesto. Nos dice entonces lo siguiente este mismo texto: una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clases y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletario se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprima por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y, por tanto, su propia dominación como clase. En otras palabras, el comunismo busca abolir al Estado y solo lo utilizará como un medio para cumplir su fin último, que es una sociedad sin clases, sin Estado y en algunos casos también sin moneda nacional. Pero quizás libertad de lo que surja se refiere a otros autores marxistas. Vamos a ver qué nos dice Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad. Tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no pueden conjurar. Pero a fin de que estos antagonistas, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismos y a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden, y ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Ok, bueno, de repente, Libertad de lo que surge hablaba del líder ruso Vladimir Lenin. Ese tiene que ser el que tergiversó el asunto, ¿cierto? Después de todo, los seguidores del señor anarcocapitalista insisten en que él es un gran intelectual. Entonces, no puede ser que él se haya equivocado. Pero vamos a ver qué nos dice al respecto Lenin en su obra El Estado de la Revolución, en el capítulo Las bases económicas de la extinción del Estado. Quizás allí encontraremos algunas pistas sobre qué pensaba él respecto de este asunto. Dice: la expresión "el Estado se extingue" está muy bien elegida, pues señala el carácter gradual del proceso y su espontaneidad. Solo la fuerza de la costumbre puede ejercer y ejercerá indudablemente esa influencia, pues en torno nuestro vemos millones de veces con qué facilidad se habitúa la gente a observar las reglas de convivencia que necesita si no hay explotación, si no hay nada que la indigne, provoque protestas y sublevaciones
y haga imprescindible la represión. Y más adelante continúa con lo siguiente: solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay a nadie a quien reprimir, nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistémica contra determinada parte de la población. Bueno, lo dicho hasta aquí revela que hablar de Estado o de nación en la teoría marxista era hablar de algo temporal, pues estos suponían que era cuestión de tiempo la conversión del injusto y egoísta mundo capitalista al comunitario y definitivo estilo de vida propuesto por el socialismo científico. En todo caso, parece que los marxistas o el socialismo científico quieren abolir el Estado, contrariamente a lo que sugiere Libertad y lo que surja. Así que en ese sentido específico, teóricamente hablando, son más cercanos a los anarcocapitalistas. What a twist! Pero no hay que ser deshonestos, como ciertos otros youtubers, porque como dije al inicio, esto es meramente teórico. Incluso Lenin indicó que este proceso del paso del Estado proletario al comunismo era de larga duración, lo que puede ser aprovechado para justificar la prolongación indefinida de un Estado que cambia una élite de burgueses liberales por una élite de burócratas marxistas. De hecho, en lo que terminó por convertirse la Unión Soviética, se le puede denominar como una especie de capitalismo de Estado, tal cual nos indica Peter Binz en un artículo de 1986 de la colección Marxismo y el Mundo Moderno. Binz indica que en Rusia socialista los trabajadores no tenían el control de la industria ni del Estado. De hecho, los últimos remanentes de trabajadores que controlaban la producción fueron abolidos en 1929. En su lugar, se colocó un administrador o gerente cuyas órdenes debían ser vinculantes para su personal administrativo subordinado y para todos los trabajadores. A su vez, los sindicatos fueron despojados de todas las funciones y en particular de su derecho a negociar los salarios. Y al año siguiente, en 1930, se prohibió a todas las empresas industriales contratar a trabajadores que habían dejado sus trabajos anteriores sin permiso. Se introdujo a su vez el trabajo forzado, o más bien de esclavo, como una de las medidas de la campaña de terror de Stalin. Como indicó Kirov, secuaz de Stalin, seremos despiadados con los que carecen de firmeza en la fábrica y las aldeas y no llevan a cabo el plan. Incluso sus elecciones, indica Binz, son una farsa, puesto que las elecciones del Soviet Supremo tienen lugar en distritos electorales donde nunca hay más de un candidato nominado desde arriba. Este candidato nunca obtiene menos del 93% de la encuesta y, a veces, como lo hizo el propio Stalin en 1947, obtiene hasta el 147%. Todo esto pese a que el artículo 134 de la Constitución Soviética de 1936 indicaba la siguiente cosa: que todos los soviets de diputados de los trabajadores son elegidos por sufragio universal igual, directo y secreto, lo cual, como vemos, nunca se cumplió. Así que en última instancia, la abolición del Estado pregonada en la teoría nunca se realizó. Ahora, como se dijo, tanto teóricamente como ideológicamente el socialismo científico, entre comillas, aboga por la abolición del Estado, por su superación. Lo vimos en Marx, Engels y Lenin. Por cierto que esas son un puñado de citas. Hay más en las que se aboga precisamente por la abolición del Estado. Aunque este último, estamos hablando de Lenin, fue cambiando su posición con respecto a este asunto una vez asumió el poder. Típico. Pero el caso es que ahora toca preguntarnos lo siguiente. ¿El fascismo de Mussolini promulgaba lo mismo sobre el Estado a nivel teórico e ideológico? Para ello revisemos qué nos dice al respecto el propio Mussolini en la doctrina del fascismo. Texto publicado en 1932, de cuyos autores fueron el Duce y el filósofo italiano Giovanni Gentile. Documento que por cierto podría considerarse como el auténtico manifiesto fascista, mientras que el manifiesto de Verona es sencillamente un pataleo de ahogado que está a la espera de su muerte. El caso es que este documento nos dice lo siguiente con respecto al Estado en el punto 12 titulado Carácter totalitario del Estado fascista. El Estado fascista, siendo la forma más elevada y poderosa de la personalidad, es fuerza pero en sentido espiritual. Esta fuerza resume todas las formas de la vida moral e intelectual del hombre. Por lo tanto,
no se le puede limitar a simples funciones de orden y tutela, como pretendía el liberalismo. No es un simple mecanismo que limita la esfera de las presuntas libertades individuales. Es forma y norma interior, y disciplina de toda la persona. Penetra la voluntad como la inteligencia. Su principio, inspiración central de la personalidad humana que vive en la comunidad civil, desciende hasta lo hondo y se anida en el corazón del hombre de acción como en el pensador, en el del artista, lo mismo que en el del sabio, alma del alma. Así que, al menos en este sentido, teóricamente hablando, claro, el socialismo y el fascismo no son lo mismo. Uno ve al Estado como su fin último y el otro lo ve como un medio para acceder a su fin, que es la sociedad sin clases. No solo ello, el Estado, como evidencia la frase anterior, tiene para el fascismo un carácter casi místico o incluso metafísico. Otros conceptos como la nación y el pueblo son tratados de igual forma por el fascismo. Y esto no es exclusivo de Mussolini. Vemos que nos dice la otra gran figura del fascismo europeo, Adolf Hitler, en su famoso libro Mi lucha. Nosotros, como arios, entendemos al Estado como el organismo viviente de un pueblo que no solo garantiza la conservación de éste, sino que conduce al goce de una máxima libertad, impulsando el desarrollo de sus facultades morales e intelectuales. Con toda la evidencia presentada a estas alturas, uno podría preguntarse lo siguiente: ¿vale la pena continuar con esto? La razón de este breve retraso se debe a que el argumento de libertad y lo que surja se encuentra prácticamente hospitalizado. Insistir en esto solo lo llevará a la tumba. La contestación a la anterior es lo siguiente: ese es el propósito. Entonces prosigamos. Pese que hay libertad religiosa, sí que existe un cierto racismo contra una concreta raza que es la hebrea, que suele creer en la religión judía. En esto aquí ya por fin vemos una diferencia con el socialismo. De momento hemos encontrado una diferencia teórica, solamente una. Pues sí, solo hay una diferencia. Al menos si ignoras toda contextualización histórica de la fecha en la que se publicó el Manifiesto de Verona, y si ignoras la teoría de ambas ideologías y lo que pensaban ETA al respecto del Estado. Si haces todo eso, pues sí, solo hay una diferencia. Y además, hay solo una diferencia si pasas por alto otra diferencia importante que libertad de lo que surja nuevamente pasa de largo. Pues si comparamos al régimen fascista de Mussolini con su contraparte socialista de aquella época, la Unión Soviética, para esta última no había una religión oficial o estatal. En la Constitución Soviética de 1918 decía al respecto en el punto 13 del capítulo 5 lo siguiente: a fin de garantizar a los trabajadores la libertad de conciencia real, las iglesias quedan separadas del Estado y las escuelas de las iglesias. La libertad de propaganda religiosa y antirreligiosa es reconocida a todos los ciudadanos. Esto revela que desde mucho antes de la fundación de la República Social Italiana en 1943 e incluso de la Italia fascista en 1922, los soviéticos se encontraban un paso más adelante que muchos estados modernos, pues no solo reconocían la libertad de culto, sino también la libertad de no someterse a un dogma religioso, es decir, había libertad para la práctica del ateísmo, agnosticismo y sus otras variantes. Esto no quiere decir que fue el primero en separar al Estado de la religión. Antecedentes de esto ya se pueden hallar en el siglo XVIII, en la Revolución estadounidense y en la francesa. Bueno, ahora nos movemos hacia el punto 8 y único perteneciente a la sección de política exterior. A ver qué nos dice Libertad de lo que surja al respecto. Aquí, igual que el socialismo, se opone al intervencionismo yanqui, al imperialismo americano y a todas estas cosas que siempre están diciendo. Es una defensa, como siempre dicen los socialistas, por la soberanía de los pueblos, por la defensa del supuesto imperialismo y de la culturización de la nación. También se opone al imperialismo británico, defiende la abolición del capitalismo, que mucha gente considera que el fascismo es capitalista o la última salvaguarda del capitalismo y todas esas chorradas. Aquí lo deja bien claro. Lucha contra las plutocracias, que mucha gente tacha al fascismo como el gobierno de las plutocracias. En sus puntos está su lucha contra ellas, básicamente. Ya veremos si luego realmente se consigue luchar contra una plutocracia creando un estado totalitario que lo controla todo, porque todo estado intervencionista es una plutocracia en sí misma. Y valorización en beneficio de los pueblos europeos y de los autóctonos
de los recursos de África. También siguen con el antiimperialismo y con la justa distribución de todos los recursos y demás. Nada nuevo. Básicamente nos indica que el fascismo de Il Duce se opone al imperialismo por las mismas razones por las que se opone el socialismo a este. En primer lugar, en el punto 8, no se hace ninguna alusión al imperialismo, así que no sé de dónde saca esto Libertad y lo que surja. Las denominadas intrigas británicas responden más bien a la traición, a la que me he referido anteriormente, cuando Il Duce hacía referencia a las negociaciones a escondidas entre Londres y el monarca italiano. Luego, su rechazo al capitalismo tiene una explicación bastante obvia. La Italia de Mussolini estaba sitiada e incapacitada de participar en el mercado internacional, como ocurría en el pasado. Imaginando que no has prestado atención a todo lo dicho antes, te lo resumo. La Italia de Mussolini estaba en guerra, y estaba perdiendo, y por ello se defiende más bien una especie de autarquía vigilada por el Estado, pues no le quedaba de otra. ¿Ves? Sencillo. Otro elemento relevante es lo que Libertad y lo que surja extrae del punto 8 con respecto al racismo. Perdón, que no me puedo evitar reírme por esto. En concreto, esto es lo que nos dice Libertad y lo que surja. También cabe mencionar la supuesta idea de sacar el fascismo con el racismo. Aquí deja bien claro que los musulmanes son unos buenos aliados y nada que hacer con ellos. Claro, porque el punto 7 que leíste hace poco no hace alusión al racismo, no sé si se da cuenta de la contradicción. Pero bueno, él se refiere al racismo contra los musulmanes, que parece que en la actualidad es constitutivo de la extrema derecha europea, pero que teóricamente, y vamos a decirlo entre comillas, no lo es del fascismo. Digo, según la interpretación del señor anarcocapitalista. Ahora, ¿qué tan cierto era que Mussolini y su séquito era antiimperialista y anticolonialista? No lo eran, en lo absoluto. Cita: los primeros pasos coloniales del régimen tienen éxito: represión de los rebeldes somalíes, 1924-26, conquista del sur de Libia, 1926-30, cesiones territoriales a Italia a costa de las colonias británicas y francesas limítrofes. Y por supuesto, la invasión de Etiopía en 1935, que estuvo acompañada del uso novedoso de una inmensa potencia de fuego, proporcionada por tanques, artillería pesada y bombarderos, hizo que Atuba resultara imposible de repetir para los etíopes. Estos fueron destrozados por un ejército tecnológicamente superior que no dudó en utilizar todos los medios a su alcance, incluido el gas mostaza. Todo esto acompañado de tesoros como el bombardeo de civiles, asesinato de mujeres, niños y ancianos, ejecuciones de civiles o el ya mencionado uso de bombas con gas mostaza. Todo esto suena muy antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Sinceramente, no sé cómo Libertad de lo que surge llega a estas conclusiones, pero puedo presuponer que es por falta de más fuentes. Si te limitas a una sola fuente y no la acompañas de más nada, sino que simplemente haces caso omiso de cualquier otra evidencia y la interpretas de acuerdo a tus prejuicios, se puede decir y afirmar cualquier cosa sin ningún temor. Por cierto, Libia, invadida por Mussolini, estaba llena de musulmanes. ¿Qué muestra tan grande de antirracismo? Pero, ¿a qué responde entonces que se defienda el respeto de los recursos naturales de África o a los pueblos que habitan este continente? Por supuesto que a nada lo que dice Libertad de lo que surja. Más bien tiene que ver con que para entonces Il Duce y su régimen no tenían manera de volver a realizar incursiones militares en el extranjero. Lo revela él mismo en uno de sus discursos. Además del honor, hemos perdido en los territorios metropolitanos ocupados y saqueados por el enemigo, quizá para siempre, todas nuestras posiciones adriáticas, jónicas, egeas y francesas que habíamos conquistado no sin grandes sacrificios de sangre. La Marina Real, construida totalmente durante los 20 años de fascismo, se ha entregado al enemigo precisamente en Malta, que constituye y continuará constituyendo la amenaza permanente contra Italia y la cabeza puente del imperialismo inglés en el Mediterráneo. Solo la aviación ha podido salvar buena parte de su material, aunque prácticamente se encuentra desorganizada. Así pues, en estas circunstancias, es obvio que el régimen de Mussolini difícilmente puede operar a gusto tal como ocurrió en los primeros años de la Italia fascista, lo que no tiene nada que ver con las sugerencias y opiniones sin sustentar del señor anarcocapitalista. Por cierto, en esta cita sí menciona el imperialismo inglés.
Pero nuevamente, su oposición al imperialismo inglés no tiene nada que ver con que sean anti-imperialistas, como ha quedado demostrado hasta ahora. Ahora vamos a otro punto interesante. Estamos hablando del punto 10, que trata el tema de la propiedad privada, que ya forma parte de la tercera sección y la más extensa del Manifiesto de Verona. Aquí Libertad de lo que surja parece citar otra fuente que contrapone al Manifiesto de Verona, el Manifiesto Comunista, puesto que según él, ambos respetaban la propiedad privada personal. Así pues, nos dice el señor anarcocapitalista que de acuerdo a ambas teorías, puedes tenerla, siempre y cuando no se convierta en desintegradora de la persona física y moral de los demás hombres. Por cierto, Libertad de lo que surja hace un cuestionable parafraseo del punto 10 del Manifiesto de Verona y lo equipara al Manifiesto Comunista, como si en ambos textos se dijera exactamente lo mismo, aunque nunca se toma la molestia de contrastarlo con una cita del Manifiesto Comunista. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo mismo que se dice en el Manifiesto Comunista. Que la propiedad privada, personal, fruto de tu propio trabajo, es tuya. Puedes tenerla. Si tú trabajas para ti mismo, puedes tenerla. Sin embargo, no puede convertirse en desintegradora de la persona física y moral de los demás hombres, disfrutando de los beneficios del trabajo. Eso significa que está en contra de la plusvalía y hay que eliminarla y hacer que desaparezca. Vemos que los medios de producción no están incluidos dentro de esta propiedad privada. Pero vamos a lo nuestro. El comunismo intenta mantener la propiedad privada, que junto al Estado es una de las responsables directas del antagonismo de clases con el que se quiere acabar. Veamos qué nos dice el Manifiesto Comunista al respecto. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo el modo de apropiación en vigor y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. ¿No suena a que son defensores de la propiedad privada? Pero leamos más, quizás nos sorprendamos. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Pero luego dice: se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, actividad e independencia individual. ¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir un nuevo trabajo asalariado para volver a explotarlo. Si bien el objetivo concreto es eliminar la propiedad privada, no se aboga por la destrucción de la propiedad privada del trabajador asalariado, porque esta última, a juicio de los marxistas, es imposible e inexistente. Así nos lo confirma el propio texto. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros, precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. El comunismo, entonces, no busca proteger la propiedad privada, sino que más bien busca reemplazarla por una especie de propiedad colectiva. Busca cambiar el carácter social de la propiedad. El paso a esta propiedad colectiva no va a ser inmediato, pues la propiedad privada no puede ser suprimida fácilmente. Solo se acabará con esta cuando se haya creado la necesaria cantidad de medios de producción. Así que, aparentemente, Libertad de lo que surja vuelve a tergiversar el asunto a favor de una tesis que asumió como verdadera desde antes de hacer el video. ¿Cómo se comportaba el fascismo con respecto a la propiedad privada? Y vamos a ser serios. No nos valgamos exclusivamente de un párrafo de unas pocas líneas para concluir esto, como hacen otras personas. Examinemos más bien qué hizo la Italia fascista en materia económica entre 1922 y 1943. Y de paso, lo que también hizo al respecto el fascismo alemán
es decir, ambos buscaron abolir la propiedad privada en beneficio de un control estatal más rígido de la economía nacional. Empecemos con la Italia fascista, para la cual me valdré de dos documentos. El primero, titulado La política económica del fascismo italiano desde 1922 hasta 1943, breves consideraciones para su comprensión, y De lo público a lo privado, privatización en la Italia fascista de la década de 1920. Ambos documentos concuerdan en que, durante el periodo que va de 1922 a 1929, la Italia fascista de Mussolini practicó una especie de laissez-faire, es decir, poca intervención estatal. En este cuadro podemos ver la evolución macroeconómica de Italia entre estas fechas, y notaremos que el consumo público se contrajo en línea con la política de adelgazar el Estado, mientras que se animaba el crecimiento del consumo privado. Además, desde antes de ascender al poder, Mussolini ya hacía un llamado a la privatización, como por ejemplo cuando en noviembre de 1921, durante un discurso, anunciaba su intención de retornar al sistema de trenes al sector privado, el cual había sido nacionalizado en 1905. Cuando este asume el poder en 1922, dicho proyecto toma fuerza, aunque al año siguiente es retirado debido a la fuerte oposición del sindicato de ferrocarriles. Pese a ello, no se abandonó este propósito, aunque finalmente esta privatización nunca llegó. Esta derrota es una excepción, y está lejos de ser la regla general con respecto a la privatización en Italia para este periodo. Así pues, el gobierno de Mussolini privatizó el monopolio estatal sobre la venta de cerillas y suprimió el monopolio estatal de los seguros de vida, vendió la mayoría de las redes y servicios telefónicos estatales a empresas privadas, reprivatizó la empresa de maquinaria metálica Ansaldo y adjudicó concesiones de autopistas con peaje a empresas privadas. De modo que la privatización fue una política importante de la Italia de este periodo. Incluso Italia era el único país europeo que para ese periodo transfirió la propiedad estatal y los servicios a empresas privadas. Ningún otro país del globo se comprometió con tal política, al menos hasta la irrupción de la Alemania nazi, que hizo lo mismo entre 1934 a 1937. Tomemos como ejemplo la privatización de las redes telefónicas urbanas y regionales. A fines de junio de 1925, el Estado obtenía el 90% de los ingresos generados por las redes urbanas y de media distancia. Cuando entra en vigor la privatización en julio de 1925, las empresas privadas recibían ahora el 68.9% de los ingresos, mientras que la participación del gobierno de los ingresos cayó al 31.1%. ¿Por qué los fascistas italianos abogaron por la privatización en la década de los 20 si en el manifiesto de 1919 rechazaban la privatización? Hubo un cambio dramático a inicios de la década de los 20, aunque no he encontrado de momento una explicación convincente. Así que mi interpretación personal es que este giro les resultaba conveniente para acceder al poder. Aunque una vez accedió al poder, tampoco hizo nada para eliminar de raíz a la propiedad privada, como un buen socialista debería hacer. Incluso, después de 1943, como revela el propio Manifiesto de Verona, aún se defiende la propiedad privada. El caso es que para aquella época Mussolini decía cuestiones como la siguiente, estamos hablando de la década de los 20. El Estado debe tener policía, poder judicial, ejército y política exterior. Todo lo demás, y no incluye la educación secundaria, debe volver a la actividad privada de los individuos. Si se quiere salvar al Estado, hay que abolir el Estado colectivista. No es la única cita en la que rechaza el modelo económico socialista. Dice, respecto a la economía somos explícitamente antisocialistas. Devolveré los ferrocarriles y los telégrafos a manos privadas, porque el estado actual de las cosas es indignante y vulnerable en todas sus partes. El Estado ético no es el Estado monopolista, el Estado burocrático, sino el que reduce sus funciones a lo estrictamente necesario. Estamos en contra del Estado económico. Ambas citas son de 1921. Ahora, si te piensas que esta posición de rechazo al socialismo era exclusiva de esta década, bueno, volvamos a la doctrina del fascismo de 1932, en el capítulo 8, en donde se dice lo siguiente: ni individuos, ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases, fuera del Estado. Por ello, el fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado, que puede reunir a las clases armonizándolas
en una sola realidad económica y moral. Análogamente, es contrario al sindicalismo de clases. Pero el fascismo entiende que, en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Ya en este periodo, como se observa, la posición con respecto al Estado cambia. Estamos en la década de los 30. Ahora sí está bien que el Estado intervenga, como un buen fascista debería ser, pero se mantiene el rechazo a la teoría y modelo de sociedad socialista, aunque se quiere incorporar o absorber algunos de sus elementos, por ejemplo cuando habla de los sindicatos. Dicha posición se mantuvo intacta al menos hasta 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El caso es que a partir de 1929, luego de la caída de Wall Street y también producto de la guerra con Etiopía a mediados de la década de los 30, el Estado, como habíamos visto anteriormente en la cita de 1932, pasa a tener un rol más activo en la economía italiana. Esta es la segunda etapa de la economía italiana. A partir de este momento, el gasto público se va a incrementar, particularmente en lo que se refiere al gasto militar, dadas las intervenciones bélicas en las que participó Italia entre 1935 y 1939. Estamos hablando de Etiopía y España. Para este periodo se va a crear un ente especial del Estado llamado el Instituto Mobiliario Italiano, o IRI, el cual, a través de la emisión de obligaciones, se encargaría de los préstamos a largo plazo destinados al sector industrial. Para Mussolini, esta entidad se convirtió en un mecanismo idóneo para fortalecer la defensa nacional, implementar la política autárquica y para concretar el denominado Plan Regulador de la Economía Italiana. Cita: el Plan Regulador no debe confundirse con la planificación de las economías de comando central, como en el caso de la Unión Soviética o Alemania Oriental. Más bien tiene puntos de coincidencia con la planificación indicativa, implementada en Francia e Inglaterra en la segunda posguerra, si bien hay un mayor grado de coerción en el cumplimiento de las metas. De hecho, las características centrales de este plan eran el alto grado de descentralización y la considerable participación en su elaboración de las empresas públicas o privadas de las diversas ramas de producción. Dicho plan sería implementado finalmente entre 1937 a 1941. Pese a todo, el IRI se convirtió en un instrumento de mando y dirección de la economía italiana, al punto de que para finales de 1939 controlaba la producción del 77% de hierro fundido, 45% del acero, 67% del mineral de hierro, 80% de la industria naval, 22% de la producción aeronáutica, 90% de la flota mercante, la mitad de la producción de armas y municiones, 8% de la generación eléctrica y 56% de las comunicaciones. Esto provocó que el Estado italiano se convirtiese en el segundo país con el mayor sector público del mundo. En primer lugar, por supuesto, estaba la Unión Soviética. Ahora, si examinamos todo lo anterior con atención, notarás que varias de estas industrias están vinculadas en su mayoría con la industria bélica. Esto es así porque, cito, la guerra comportó un alivio para la economía italiana, implicando la movilización de 1.200.000 soldados, paliando así el desempleo, de los cuales 500.000 fueron enviados a África, 400.000 al frente de guerra en Etiopía y 100.000 a Libia, para proteger dicha colonia de un posible ataque del Imperio Británico. Por otra parte, la necesidad de toallas, armas y municiones para las numerosas unidades militares movilizadas vigorizó la industria italiana. Considerando que Italia se encontraba envuelta en campañas militares en Etiopía, España y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, que el Estado asumiera un papel de este tipo no le hace particularmente socialista. Pero si nos medimos bajo estos estándares, el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt sería considerado socialista para la libertad de lo que surge, pues implicó un gran gasto público en la generación de empleos y la reactivación de la economía luego de la crisis de 1929. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se aumentó la deuda pública, pues el gobierno de Roosevelt aumentó el gasto militar, básicamente generando una economía de guerra como la de Alemania nazi y la Italia fascista, también para esas fechas. Pero nuevamente, nada de esto les hace socialistas, principalmente porque teóricamente hablando el socialismo científico, entre comillas, quiere abolir el Estado. Es decir, para todos los ejemplos citados,
El Estado simplemente cumple la labor de mantener una economía nacional sana e incurre en gastos públicos o pago de deudas precisamente para prevenir consecuencias negativas como el desempleo, la inflación, la protección de la industria privada, etc. Pero el socialismo auténtico, digamos, en la teoría, quiere eliminar el Estado. Pero claro, de acuerdo a Libertad de lo que surja, cualquier forma de estatismo es socialismo. No obstante, cabe preguntarse lo siguiente. Solo porque alguna que otra institución clave esté controlada por el Estado, ya debemos asumir que estamos dentro de un régimen socialista. Por ejemplo, tengo que asumir que Otto von Bismarck fue una especie de socialista solo porque él creó el primer estado de bienestar en el mundo moderno. Si respondes que sí, no hay manera de convencerte de lo contrario, pues para ti cualquier intervención estatal es comunismo, socialismo, lo que sea que creas que es eso. Considerando el debacle que acontece a finales de 1943, cuando la economía de la Italia de Mussolini ya no podía depender de la guerra y había perdido su armada naval, aviación y demás, pues básicamente pasa a ser un estado sostenido por los alemanes. Todo lo que aparece en el Manifiesto de Verona se puede calificar como un manifiesto a favor de una autarquía vigilada por el Estado, como ya se dijo antes que en favor del socialismo, puesto que es la única vía que le quedaba. De hecho, se podría decir que el fascismo es una fusión de capitalismo y autarquía, aunque cabe resaltar que los primeros pasos hacia ese modelo de autarquía se venían perfilando desde la década de los 20. Y sobre la Alemania nazi les dejo este recuadro que muestra cómo el gobierno de Hitler vende a firmas privadas entre 1934 y 1937 propiedad estatal, no quedando en la mayoría de los casos como accionistas mayoritarios de dichas propiedades. Súper socialista. Pero es que nazi es una contracción de nacionalsocialismo. Tiene socialista en el nombre. Entonces eso quiere decir que son socialistas. Claro, porque el Partido Comunista de China es comunista porque lo dice el nombre. Solo por el nombre. Todo eso de ese imperialismo chino en África, eso es pura mentira, no existe. O la República Popular Democrática, Corea del Norte. Lo dice el nombre. Seguro se trata de una democracia envidiable. ¿Ven lo estúpido que es ese argumento? Y ojo, ese subargumento no se lo atribuye a Libertad de lo que surja. Él solo equipara fascismo y socialismo, argumento que de paso es absurdo, como hemos visto hasta ahora. Seguidamente viene el punto 11, el cual es interpretado como que tanto el fascismo y el socialismo, teóricamente hablando, favorecen el control estatal. Sí, claro, porque tanto Marx, Engels y Lenin decían que el Estado era la última fase del comunismo y que todos debíamos someternos a él. No considero que tenga que repetir esto nuevamente, pero por si las dudas, la teoría marxista abogaba por la abolición del Estado. Luego en el punto 12 se sale con la genialidad de que lo que se enuncia allí es que las empresas privadas deben desaparecer y pasar a ser gestionadas por los obreros. Volvamos a ver qué dice este punto para no perdernos. ¿Dónde dice que la empresa privada debe desaparecer? Pausen el video, leanlo con calma y me dicen en los comentarios cómo se puede interpretar este fragmento en la forma en la que lo ha interpretado Libertad de lo que surja. Punto 13. Ya falta menos. No dice ahora que la propiedad privada solo es para ti mismo si la trabajas, claro está, y que el Estado puede expropiarla y por alguna razón esto está vinculado con la reforma agraria. No sé de dónde sale lo último. A estas alturas empiezo a creer que Libertad de lo que surja se inventa cualquier cosa conforme avance. Pero lo único que queda claro de este punto es que el Estado quiere asegurarse de que todas o la mayoría de las tierras cultivables estén siendo utilizadas. Pues después de todo, Italia está en guerra y tiene que alimentar al ejército alemán que intenta frenar el avance de los aliados. Quizás sea eso, me suena. El punto 14 está vinculado al 13 y ambos sirven básicamente para regular a la industria agrícola. Pero cómo esto termina por ser relacionado con los impuestos por parte de Libertad de lo que surja, no lo sé, magia supongo. Pero al menos la posición agraria de Mussolini no era una política relativamente nueva, sino que más bien provenía de los años de la Italia fascista. La política agraria de 1922 a 1929 ya prefiguraba este modelo, pues la misma, cito, abrigaba varios propósitos, no solamente limitados a la esfera agroeconómica, sino también sociales y de reapropiación de la geografía nacional, creando las condiciones para que decenas de miles de familias italianas, muchas de ellas encabezadas por excombatientes de la Primera Guerra Mundial, se transformaran en pequeños propietarios del campo
mejorando así la cohesión y el estándar de la vida del mundo rural. Lo que quiere decir que pese a todo ese imperialismo en África, crímenes de guerra, uso de armas químicas contra la población civil, la persecución y asesinato de los comunistas, la prohibición de la huelga y otros tesoros, la Italia fascista de Mussolini hizo cosas buenas para su población, aunque al igual que la Unión Soviética, asentado sobre una montaña de cadáveres. Pasamos al punto 15, donde se menciona que la planificación estatal es constitutivo del sistema socialista. Bueno, no creo que haga falta volver a lo que ya se dijo del plan regulador italiano, el cual era por naturaleza descentralizado e invertía fuertemente en la industria bélica. Pero esta interpretación de que la planificación estatal es socialista es sencillamente producto de un prejuicio anarcocapitalista, que ya examinamos, según el cual cualquier intervención estatal es mala, amoral y esas cosas que suelen decir estos individuos. Sobre la representación sindical, en el punto 16, pues el fenómeno de los sindicatos no es necesariamente un fenómeno socialista. Ya existían sindicatos antes de que Marx publicase su manifiesto. De hecho, desde la aparición de los sindicatos a inicios del siglo XIX, estos fueron reprimidos por los estados europeos. Por ejemplo, la Combination Acts de 1924 en Inglaterra se trató de un grupo de leyes que prohibían las organizaciones obreras. Es cierto que el socialismo de Marx, el anarquismo y posteriormente también el fascismo intentaron teorizar este fenómeno a su favor, pero asumir que los sindicatos son por naturaleza un fenómeno socialista es desconocer el descontento que debía existir entre los obreros de aquella época con respecto a las condiciones de trabajo a las que se veían expuestos. Entonces, Libertad de lo que surja demoniza a los sindicatos por socialistas, desconociendo las razones y factores que motivaron y motivan a muchos obreros a protestar contra el status quo todavía en la actualidad. Que esas motivaciones sean razonables o no, ya eso es otra discusión. El punto 17 es una de las interpretaciones más absurdas hasta el momento. Aquí está diciendo que si queda alguna empresa privada que todavía no esté llevada por sus trabajadores y todavía no han llegado a todo, el gobierno puede decir en cualquier momento que los salarios suben, que se cree un salario mínimo y que te tienen que pagar lo que diga el gobierno. Además, añade como punto final que cualquier persona que intente llevar a cabo el libre mercado, intente negociar lo más mínimo, crear un mercado negro de víveres cualquiera, como pasa en Venezuela, que allí acaban consiguiendo todo mediante mercado negro, que serán condenados a muerte. El anticapitalismo extremo. Cualquier muestra de capitalismo será considerado traición y se ejecutará a quien la haga. Afortunadamente, las evidencias presentadas hasta ahora nos permiten desmentir la libertad de lo que surja con relativa facilidad. El caso es que este saca de este punto que el Estado actuará de forma hostil ante cualquier intento de llevar a cabo un modelo de libre mercado. Sí, señor anarcocapitalista, eso es. No es como si el Estado de Mussolini, a pocos meses de derrumbarse, solo está intentando proteger su economía de chiste de un mercado negro incitado por los enemigos del régimen del Duce. Una economía italiana destrozada, no solo en el norte, sino también en el sur liberado, entre comillas, en el cual predomina el contrabando, la prostitución y otros tesoros. No es anticapitalismo extremo como argumentas, es sencillamente que no te has documentado lo suficiente, o si lo haces, solo es a partir de un texto escasamente de una página y una cita de Mussolini. Punto 18. Ya falta poco. Libertad de lo que surge sale con este otro tesoro. Igual que los socialistas intentan adueñarse de la palabra pueblo. Ellos se consideran que son el pueblo y que trabajan para el pueblo. También, como ya he mencionado varias veces, están en contra de Estados Unidos, de Inglaterra y todo lo que tenga que ver con el capitalismo. Para un pueblo que ha heredado una historia como la nuestra, rendirse no es algo que esté en el ADN del pueblo español. Rendirse no es algo que esté en la herencia de nuestros mayores. Así que acudamos resueltos el 28 de abril a las urnas para llenarlas de papeletas rojigualdas que devuelvan la esperanza a España. ¡Adelante, españoles! Sin miedo a nada ni a nadie. ¡Por España! ¡Todo por España! ¡Viva España! Sí, solo los socialistas. No hay más nada que decir. Con respecto a la cita de Mussolini, mire, señor anarcocapitalista, si tiene la oportunidad de ver este video, le pregunto muy seriamente lo siguiente. ¿Usted sabe o te has enterado
de que cuando él enuncia, entre comillas, esta frase, se encontraba a 6 días de su ejecución. Las dos fuentes que he buscado fechan a esta cita para el 22 de abril de 1945. Esto hace que esta declaración sea bastante dudosa. Aparte que aún no he encontrado cómo fue tomada esta declaración y bajo qué circunstancias. Pero incluso si asumimos que es completamente auténtica, que alguien se tomó la molestia de escribir estas últimas palabras del dictador italiano caído en desgracia y que huía de la amenaza partisana que lo quería muerto, aun si tomamos todo esto en un sentido absolutamente literal, sin cuestionar su autenticidad, lo que ha quedado claro hasta ahora es que el fascismo italiano se comportó de una forma completamente distinta a lo que teóricamente promulgaba el socialismo de Marx y Engels. El Estado debe ser abolido, esto no ocurrió. La empresa privada debe ser abolida, esto no ocurrió. Ni siquiera abogaba por una sociedad sin clases, como sí lo hace el socialismo de Marx. Así que la cita de Mussolini que usas como un arma triunfal prácticamente al final de tu video queda como una especie de pistola de agua, apenas e incomodas un poco. La teoría fascista, la teoría socialista, los valores fascistas y los valores socialistas son exactamente lo mismo. No, no lo es. No solo eso, sino que la manía de llamar fascistas a todo el mundo que no piense como tú es ridículo. Es precisamente la gente que piensa como tú la fascista. Son los que defienden monopolios estatales como la educación, la sanidad pública general para todo el mundo. Son los que defienden la negociación colectiva de los contratos. Son los que defienden la expropiación de las tierras, la reforma agraria, la redistribución. Son ellos los fascistas. Son los que quieren censura, los que quieren que se acabe con la especulación, los que quieren prohibir el mercado negro y acabar con ellos, y que el mercado solamente esté guiado por el Estado y para el Estado y nada más por el Estado. Eso es el fascismo. Y si tú quieres aplicar eso, vas a encontrarte con lo mismo. Claro, no es como si hay un canal de YouTube que dedica el 99% de su tiempo a calificar de progres a todos aquellos que piensan contrario a él, hasta el punto de que llega a convertir ese concepto, el de progre, en un significante vacío en el cual entran cualquier tipo de personas que no concuerdan con tu visión del mundo. Pero sí, lo que tú haces, Libertad, lo que surge es completamente distinto a los que usan el término facha a diestra y siniestra. Un auténtico genio. Pero este fragmento del video de Libertad y lo que surge es absolutamente revelador, porque condensan la totalidad de su argumento y se puede resumir así. Yo no soy fascista, pero tú sí que lo eres. Clásico. Como añadido, y antes de poner fin a esto, quiero resaltar que no todas las formas de socialismo son idénticas. Ni siquiera todas las formas de fascismo lo son, pues el fascismo alemán y el italiano tuvieron sus diferencias, de igual modo que ocurrió dentro del socialismo. Siendo español, uno pensaría que Libertad y lo que surja debió estudiar o al menos escuchar sobre las diferencias entre el anarcocomunismo y los socialistas durante la Guerra Civil Española. Eso de que hubo conflictos entre estas dos facciones no suena a que pensaban de igual modo. Pero bueno, para crear hombres de paja solo hay que ver un par de videos de Libertad lo que surja, pues básicamente su canal se dedica a la construcción de un hombre de paja que tiene por nombre Progre. Agrego además que por falta de tiempo quedaron elementos sin añadir dentro de este análisis, aunque no serán necesarios de momento, pero pude haberlos incluido. Por ejemplo, al texto Estado corporativista de Mussolini. También pude hablar cómo eran vistas las mujeres dentro del fascismo italiano, hablar en más detalle de los crímenes de guerra en África, el asesinato del político socialista Giacomo Matteotti, la campaña del terror de las camisas negras y las legislaciones como la ley de acervo para hacerse con el poder y eliminar partidos opositores en el Parlamento. Y como último añadido, cuando uso el concepto de socialismo casi siempre me he referido al socialismo científico entre comillas de Marx, aunque ya habrá otra ocasión para hablar en más detalle del marxismo científico entre comillas. Ya casi acabando, y esto va para todos los que equiparan la teoría fascista y socialista, si luego de todas las evidencias presentadas aún continúa sosteniendo que las teorías del fascismo y el socialismo son idénticas, porque nuevamente la tesis es que la teoría de ambas ideologías son idénticas, pero no lo son. Lo único que puedo decirte es lo siguiente: mire mijo, para lo que usted tiene no hay solución.
Si nada te va a convencer de lo contrario, es sencillamente porque nunca estuviste abierto a otra posición y a otra visión que no sea la que tú pregonas. Esto que he dicho, esta línea argumentativa, esto es ser serio. Lo demás, enarbolado por Libertad de lo que surja y otros youtubers como él, es pura paja. Por ahora, eso sería todo. Entonces, hasta la próxima.